Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Yo soy la creadora de contenido senior aquí en SciMap y la verdad es que hoy estoy súper emocionada porque tenemos un análisis exhaustivo por delante. Ya sabéis que en SciMap, nuestra academia de alto rendimiento para secundaria y bachillerato, tenemos un lema muy claro. Aprender haciendo y entender para no memorizar. Exacto. O sea, huimos de los resúmenes superficiales. Y hoy vamos a aplicar esa filosofía a un tema que tiene tela. A ver, para ponernos en contexto, cuando un paciente entra en urgencias con, no sé, una fractura física, el diagnóstico es súper claro. Te hace una radiografía, miras la pantalla, ves una línea blanca dentada donde el hueso ha cedido y el médico pues simplemente señala la fractura y te da el tratamiento. Es un sistema binario, o el hueso está roto o está intacto. Claro, y fíjate que esa claridad clínica resulta inmensamente reconfortante para el ser humano. A nuestro cerebro le fascina que las patologías sean visibles, que se puedan medir, categorizar en compartimentos cerrados. Pero claro, ese paradigma se desmorona por completo cuando la medicina entra en el territorio de la neurobiología, de los vínculos afectivos y sobre todo del trauma. Ya, es que ahí la máquina de rayos X parece que no sirve para nada. De repente todo el diagnóstico se vuelve súper difuso, lleno de matices que parecen contradictorios. Y justo por eso la misión de nuestra inmersión de hoy es vital, porque vamos a diseccionar la anatomía de la dependencia emocional basándonos en unas fuentes clínicas alucinantes. Ujú. Y es una radiografía clínica muy necesaria, porque busca resolver una dicotomía que es fascinante. O sea, si la biología evolutiva nos dice que los seres humanos necesitan vincularse a otros para sobrevivir, literalmente para regular el ritmo cardíaco y los niveles de cortisol. Espera, entonces, la pregunta del millón es, ¿dónde está exactamente la frontera neurobiológica entre esa necesidad natural de apego y una dependencia emocional que ya es verdaderamente patológica? Justo eso. Y bueno, si conectamos esto con la perspectiva general, para trazar esa frontera, primero tenemos que desmontar un mito histórico gigantesco. Uy, a ver, ponlo sobre la mesa. Pues mira, durante décadas, cierta corriente de la psicología y gran parte de la cultura popular nos han vendido la idea de que la meta suprema de la salud mental es la independencia absoluta. Claro, el ideal del lobo solitario, ¿no? Eso es. Se ha construido un ideal humano basado en ser una especie de fortaleza emocional, completamente impermeable y totalmente autosuficiente. Pero los datos neurobiológicos actuales demuestran que un cerebro humano aislado desarrolla deficiencias estructurales medibles. Madre mía. O sea que el aislamiento físico afecta la estructura del cerebro. Totalmente. El contacto físico y emocional regula la expresión genética y el desarrollo del sistema nervioso. Por tanto, el indicador real de un cerebro sano nunca ha sido la independencia total, sino una interdependencia funcional. Vale, vamos a desgranar esto. Partiendo de esa premisa, si necesitar a otros es una constante biológica normal, la pregunta es ¿qué hace que esa necesidad se vuelva tóxica? Y leyendo las fuentes clínicas que analizamos hoy, surge una analogía buenísima para quienes nos escuchan lo puedan visualizar. Ujú. La analogía del vaso, ¿verdad? Sí, sí, esa. Porque muchas veces, sobre todo en la literatura o en las películas, se justifica la dependencia con eso de amar demasiado. Te pintan a la persona como un vaso que rebosa de amor y que no puede contener tanta emoción. Ya, pero la realidad clínica dibuja un escenario diametralmente opuesto. Exacto. El problema no es un vaso que rebosa, es un vaso que tiene un agujero estructural en el fondo. O sea, ese agujero es un vacío identitario crónico o una herida de apego de la infancia. Y la verdadera tragedia aquí es que el dependiente usa a su pareja como un simple tapón de corcho para no vaciarse. Es una metáfora brutal y muy precisa, porque ilustra que verter más agua, es decir, recibir más amor o más validación externa, jamás va a solucionar el problema. El agua se va a seguir filtrando por el fondo. Claro, porque el objetivo clínico no es buscar un corcho mejor, es sellar la base del vaso desde dentro. Efectivamente. Y fíjate que esta metáfora se sostiene en tres pilares clínicos que diferencian el apego sano de la patología. El primero de ellos es la persistencia temporal. O sea que no es algo de un par de meses. Para nada. La dependencia emocional no es una reacción transitoria ante un duelo, un despido o una crisis. Es el sistema operativo por defecto del individuo a lo largo de toda su vida adulta. ¿Entendido? No es un estado alterado, es un rasgo estructural de la persona. Exacto. Luego tenemos el segundo pilar,
que conecta directamente con ese fondo perforado del vaso. Y es que este patrón nace de un esquema cognitivo de carencia. En psicopatología lo llamamos el esquema de dependencia-incompetencia. Incompetencia. Suena durísimo. Lo es. El individuo alberga una creencia nuclear, muchas veces inconsciente, de que es absolutamente incapaz de lidiar con la vida sin un soporte externo. Siente que no es válido por sí mismo. Muf, qué peso llevar eso encima. Y supongo que de ahí deriva el tercer pilar. Sí, el tercer pilar es su naturaleza desadaptativa. A ver, un apego seguro funciona como una base de operaciones. Te da tranquilidad para explorar el mundo porque sabes que tienes un refugio al que volver. Pero claro, en el dependiente emocional es todo lo contrario. Su vínculo es una fuente inagotable de hipervigilancia, de ansiedad anticipatoria. Les merma completamente la funcionalidad en su día a día. Tal cual. Y hay un elemento nuclear que atraviesa todo este cuadro clínico, que es la asimetría. En una relación sana, los roles de cuidado y soporte son fluidos, ¿verdad? Se alternan según lo que pase en la vida. Claro, hoy te cuido yo porque estás mal y mañana me cuidas tú. Exactamente. Pero la arquitectura de la dependencia emocional exige que la persona asuma de forma sistemática y voluntaria un rol de subordinación absoluta. Se coloca permanentemente un escalón por debajo y cede todo el poder de decisión al otro. Vale, pero para que quienes nos escuchan puedan entender esta dinámica bien y sin caer en el error de patologizar cualquier muestra normal de vulnerabilidad, las fuentes nos hablan de un espectro continuo de vinculación, un mapa dimensional superútil. Sí, un mapa que además desmonta muchos discursos modernos. ¿Ya? Porque, a ver, hoy en día abres las redes sociales y es un bombardeo constante de frases tipo «tú eres suficiente, no necesitas a nadie para ser feliz» o «la verdadera fuerza es no depender de nada». Y leyendo nuestra documentación, esa actitud de extrema autosuficiencia no es precisamente el modelo de salud mental. De hecho, es una trampa cultural inmensamente destructiva. Si miramos ese espectro de vinculación, el rechazo absoluto a necesitar a otros no está en el centro saludable, está en el extremo opuesto a la dependencia. Es lo que llamamos contradependencia. O sea, un perfil evitativo de manual. De manual. Estas personas suelen haber aprendido en su infancia o por traumas que la vulnerabilidad conlleva un castigo, que si confían van a terminar sufriendo. Ah, claro. Por lo tanto, toda esa fachada del lobo solitario o esa hiperindependencia que venden no es fuerza, es un mecanismo de defensa gigante. Es una muralla colosal. Tras esa apariencia impenetrable se esconde un pánico visceral a la intimidad. No han superado la necesidad biológica de afecto. Es que el terror a ser asfixiados supera esa necesidad. Vale, entonces si dejamos atrás esos extremos patológicos, ¿qué encontramos en el centro exacto del espectro? En el centro está la interdependencia saludable. Aquí el axioma cambia. La idea es te quiero y te elijo de forma consciente, pero mi identidad individual permanece intacta y completa. O sea, hay un yo, hay un otro y ambos nutren un nosotros, pero sin disolverse. Exacto. Y un indicador clave de esto es que, en el centro saludable, toleras el desacuerdo sin sentir que es una amenaza a tu existencia, y puedes estar en soledad sin que tu sistema nervioso se desregule. Lo cual contrasta dramáticamente con el otro extremo del espectro, el polo derecho, que es la simbiosis total de la dependencia emocional. Aquí ya no hay elección, hay una urgencia pura y dura. Sí, el yo es literalmente fagocitado por el otro. Las fuentes utilizan una imagen muy cruda para esto. La pareja deja de ser un compañero y se convierte en una prótesis psicológica indispensable. Tenerse de pie. Pero claro, como esta simbiosis es tan destructiva, tenemos que ser muy rigurosos y no confundir conceptos que la cultura popular suele mezclar. Es fundamental trazar bien esas fronteras. La primera gran confusión que veo muchísimo en consulta es mezclar la dependencia emocional con el trastorno de personalidad por dependencia, el TPD. Sí, y esa distinción a nuestros alumnos de SignMap les vuela la cabeza, porque parece contraintuitiva. Las fuentes nos muestran historiales clínicos de, no sé, altos ejecutivos o cirujanos brillantes que toman decisiones críticas a diario, con una frialdad increíble. Pero luego en su vida íntima suplican atención a parejas que los devalúan de forma atroz. Es una dualidad loquísima. Lo parece, pero la clave para desenredar esa paradoja es la amplitud del rasgo. La dependencia emocional suele estar muy acotada. Es como un agujero negro que solo afecta al ámbito de la pareja amorosa o amistades muy singulares. Vale. O sea, fuera de esa relación,
la persona funciona perfectamente y conserva toda su agencia. Eso es. En cambio, el trastorno de personalidad por dependencia, el TPD, opera de manera totalmente distinta. Es una pasividad global, crónica, impregna cada maldita célula de la vida del individuo. Entiendo. O sea, afecta al trabajo, a la familia y hasta a decidir qué comer hoy, ¿no? Exacto. Hay una incapacidad absoluta para asumir la responsabilidad de la vida en general sin que otra figura actúe como un tutor legal permanente. Queda clarísimo. Y luego está la segunda frontera diagnóstica, el debate eterno sobre la línea que separa la dependencia emocional de la codependencia. Porque coloquialmente la gente los usa como sinónimos, pero clínicamente son maquinarias psicológicas opuestas. Totalmente opuestas, aunque el nivel de sufrimiento sea igual de alto. El dependiente emocional puro está aterrorizado por su propia percepción de incompetencia vital. Busca desesperadamente que alguien asuma el control de su vida. Claro, busca ser cuidado, mientras que el perfil codependiente no busca ser salvado, busca ser el salvador compulsivo. Justo. El codependiente extrae toda su identidad y su sensación de control de rescatar a alguien manifiestamente disfuncional. Buscan parejas con adicciones severas o problemas conductuales muy graves. Ya veo. Su miedo nuclear no es que ellos sean incompetentes. Su terror más profundo es la irrelevancia. Necesitan ser imprescindibles para no mirar sus propios vacíos. Efectivamente, el dependiente asume que no tiene control y lo cede, mientras que el codependiente intenta ejercer un control férreo y asfixiante a través del cuidado extremo. Ojo a esto porque cambia por completo cómo interactúan con el mundo. Pero claro, esta patología no es una etiqueta estática, es un mecanismo en movimiento. Las fuentes describen un ciclo temporal, una rueda de hámster psicológica de la que es casi imposible escapar. Sí, un ciclo devastador. El famoso dicho de un clavo saca otro clavo, es decir, esa sustitución inmediata de la pareja que les impide procesar de forma sana ninguna ruptura. Es que la intolerancia al vacío es tan extrema que la soltería no es una transición. La sienten como una caída libre sin paracaídas. Y esto les empuja a buscar una nueva dosis afectiva inmediatamente, cayendo en un ciclo de 5 fases predecibles. Vamos a diseccionar esas 5 fases porque son clave para entender el problema de raíz, que es lo que buscamos en SciMap. La primera fase es la idealización inicial. Exacto. El encuentro con la nueva persona no se procesa desde la curiosidad normal. Se vive como una epifanía. El otro es el salvador definitivo, la pieza que faltaba. Se le atribuyen cualidades superlativas que casi nunca coinciden con la realidad objetiva. Pero claro, esa misma idealización tiene la semilla de la destrucción, porque si elevas a tu pareja a la categoría de deidad, el miedo a perderla se vuelve completamente insoportable, y ahí arranca la segunda fase, que es la sumisión. Una fase muy triste. En un intento desesperado por garantizar que el otro no se vaya, el dependiente empieza a amputar partes de su propia personalidad. Se mimetiza con los gustos del otro. Si a la pareja le gusta el alpinismo, de repente ellos aman el alpinismo. Las opiniones propias se silencian por completo para evitar cualquier mínimo conflicto. Y claro, eso nos lleva de forma directa a la tercera fase, que es la pérdida de identidad, porque sufren una erosión brutal de toda su red vital. Abandonan a sus amigos de siempre, dejan sus hobbies, paralizan sus proyectos. Sacrifican todo su ancho de banda cognitivo en el altar de la relación. Su universo entero se comprime hasta tener el tamaño de una sola persona. Pero a ver, comprimir todo el sentido de tu vida en un solo individuo genera una presión estructural insostenible. Nadie puede soportar el peso de ser el universo de otro sin colapsar. Y ese colapso es lo que desencadena la cuarta fase, la ansiedad y devaluación. La hipervigilancia toma el mando absoluto. Exigen niveles irreales de atención. Surgen celos irracionales. Te exigen reaseguramiento constante. O sea, terminan asfixiando a la pareja. Y paradójicamente, la conducta que usaban para evitar el abandono es la que acaba provocándolo. La relación se fractura. Así es. Y esa fractura da paso a la quinta y última fase, la ruptura y la abstinencia. Es un periodo de angustia paralizante. Pero en vez de usar ese dolor para reconstruirse, funciona como un resorte de muchísima tensión que los lanza directamente de vuelta a la fase 1. Directos a perseguir a un nuevo salvador y empezar el ciclo de destrucción otra vez. ¡Madre mía! Entonces, ¿qué significa todo esto realmente a nivel de tratamiento? Porque supongo que para intervenir clínicamente, los profesionales no se basan en la intuición. No, para nada.
Utilizamos herramientas empíricas como el cuestionario de dependencia emocional, el famoso CDE. Este cuestionario establece 6 factores que nos permiten mapear exactamente dónde está el daño en cada paciente. Vale, repasemos esos factores del CDE, porque es crucial entender la mecánica. El primero es la ansiedad de separación. Y entiendo que no es la típica penita de «ay, te voy a echar de menos el fin de semana». ¿Qué va? Funciona como el motor de combustión interna de toda la patología. Es una activación desproporcionada del sistema nervioso simpático ante la simple idea, muchas veces imaginaria, de que el vínculo pueda romperse. Y a este motor se le suma el segundo factor, la expresión afectiva de la pareja. O sea, el cerebro del dependiente necesita una entrada constante de datos de que el vínculo está intacto. Una necesidad insaciable de demostraciones físicas o verbales. Si hoy no les dices te quiero al despertar, no piensan que estás cansado o despistado. Lo procesan como una señal inequívoca de rechazo inminente. El tercer factor es la modificación de planes. Esto cuantifica esa pérdida de identidad que comentábamos antes. Mide la facilidad con la que destruyen su propia agenda o cancelan compromisos vitales en el último segundo solo para adaptarse a la otra persona. Sí, y el cuarto factor, el miedo a la soledad, revela la verdadera naturaleza del problema. No es que no les guste aburrirse, es la manifestación de un terror existencial profundo. Sienten literalmente que si el otro desaparece, su vida pierde todo anclaje con la realidad. ¡Qué duro! Y los dos últimos factores me parecen los más graves, porque revelan la severidad del caso. El quinto es la expresión límite. Hablamos de situaciones muy límite. Amenazas de autolesión, intentos de suicidio, gestos autodestructivos extremos que el paciente utiliza como última herramienta desesperada para retener a la pareja cuando entra en pánico por el abandono. Buf, claro. Y el sexto factor es la búsqueda de atención, que entiendo que va desde una complacencia que roza el servilismo absoluto hasta somatizar síntomas físicos solo para monopolizar el enfoque mental del otro. Exacto. Y la gran utilidad de diseccionar estos 6 factores es demostrar que el abordaje terapéutico no puede ser genérico. Claro. O sea, si un paciente da picos en modificación de planes, el trabajo será entrenar la asertividad y restaurar sus amistades. Pero si da picos en expresión límite, las prioridades cambian radicalmente. Completamente. Ahí se requiere activar de inmediato protocolos de intervención en crisis vital para garantizar su supervivencia antes de hacer cualquier otro trabajo psicológico. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque esto plantea una disonancia cognitiva tremenda en la sociedad. Si lo miras desde fuera, de forma racional, siempre surge la misma crítica. Si esto duele tanto y la pérdida de identidad es tan evidente, ¿por qué la persona simplemente no usa su fuerza de voluntad y se marcha? Es la eterna pregunta. Quien mira desde fuera suele atribuirlo a debilidad o falta de carácter. Pero los datos clínicos nos exigen aparcar la psicología básica y meternos en la neurobiología pura. Porque el cerebro de un dependiente emocional severo presenta alteraciones bioquímicas idénticas, milímetro a milímetro, a las de un paciente adicto a drogas duras. Lo fascinante aquí es que reducir esto a un tema de fuerza de voluntad es ignorar por completo cómo funciona el sistema nervioso central. La neurociencia ha mapeado este secuestro cerebral. Cuando el dependiente recibe atención de su pareja, un mensajito, una mirada, hay un evento neuroquímico masivo. Se ilumina el área tegmental ventral del cerebro y dispara dopamina a tope, ¿no? Directamente hacia el núcleo accumbens, que es el centro de recompensa. El impacto produce un pico de euforia inmenso, un chute inicial idéntico al de una sustancia química. Pero claro, la maquinaria se vuelve terrorífica cuando esa recompensa se retira. Por ejemplo, con el típico refuerzo intermitente. Te dejan un mensaje en visto durante horas o te aplican la ley del hielo para castigarte. En ese preciso instante hay un desastre bioquímico. La dopamina se desploma en picado y el sistema de alarma del cerebro, gestionado por la amígdala y el eje hipotalámico hipofisario adrenal, El que gestiona el estrés, vaya. ese mismo, entra en pánico total y te inunda de cortisol y adrenalina. Esto genera síntomas físicos reales, taquicardias, sudoración fría, opresión en el pecho, insomnio brutal. Porque para las estructuras primitivas del cerebro de esa persona, ese mensaje sin contestar no es un cabreo normal de pareja. Es una señal idéntica a una amenaza de supervivencia inminente. El cerebro grita que si esa persona se va, te mueres. Exacto. Tu cuerpo reacciona con el mismo terror visceral que si tuvieras a un león delante.
La persona no se queda en la relación por terquedad. Su propio sistema de supervivencia ha sido hackeado. Está respondiendo a una alarma roja interna. Y por si fuera poco, a esta emboscada biológica se le suma el papel traicionero de la oxitocina, que todo el mundo la conoce como la hormona del amor. Ah, la paradoja de la oxitocina. En un apego seguro, esta hormona te relaja, fomenta la confianza y te da mucha calma. Pero en un vínculo traumático, con mucha imprevisibilidad o abuso, la oxitocina sufre una perversión de su función original. O sea que en lugar de relajarte, En lugar de dar calma, se combina con esos niveles altísimos de cortisol para intensificar drásticamente el apego hacia la mismísima fuente del terror. ¡ostras! Es decir, que cimenta un anclaje biológico que los ata a la persona que les está haciendo daño. Tal cual. Por eso aguantan niveles de sufrimiento de los que tú o yo huiríamos al instante. Es una arquitectura biológica diseñada para mantenerte cautivo. Esto requiere un cambio de paradigma urgente, porque nos demuestra que el paciente dependiente no elige su cautiverio. No es que sea tonto ni que no tenga voluntad, es que su cerebro está secuestrado por una adicción conductual severa. Y desarticular esos circuitos neuronales exige intervención clínica especializada, con herramientas idénticas a las que se usan en la medicina de adicciones. La evidencia demuestra que es una patología neurobiológica, no un fracaso moral. Bueno, a modo de recapitulación de esta radiografía clínica, hoy hemos puesto sobre la mesa hechos verdaderamente transformadores para nuestra audiencia. Hemos desmantelado ese falso ideal de la hiperindependencia, validando la interdependencia como lo más funcional. Hemos trazado fronteras muy nítidas. Exacto, entre la simple necesidad de afecto y la simbiosis. Y hemos diferenciado la dependencia emocional pura de cosas como la codependencia o el trastorno de personalidad por dependencia. Pero sobre todo hemos expuesto la mecánica del secuestro neurobiológico, esos ciclos de abstinencia que anulan la capacidad de elección. Y todo este volumen de datos empíricos nos empuja ineludiblemente hacia una reflexión final que quiero plantear a quienes nos escuchan hoy. A ver, adelante. Si la neurociencia evidencia de forma irrefutable que el cerebro humano procesa esta abstinencia afectiva y esta ruptura con la misma intensidad química, el mismo nivel de cortisol y el mismo terror biológico que una amenaza de muerte real o la retirada abrupta de una drogadura, ¿no resulta alarmante que la cultura general siga trivializando este fenómeno llamándolo simplemente mal de amores? La dispailanza entre la gravedad biológica del asunto y la percepción de la sociedad es abismal. Yo estoy convencido de que es el momento de que el sistema de salud mental y la sociedad en su conjunto dejemos de ofrecer soluciones basadas en el paso del tiempo o en frases hechas para olvidar. Tenemos que empezar a tratar las rupturas de estos perfiles clínicos como verdaderas urgencias médicas y de salud pública. Urgencias que requieren protocolos estructurados de desintoxicación dopaminérgica y de reconstrucción de la identidad. Totalmente. Porque del mismo modo que a nadie se le ocurriría tratar una fractura de hueso abierta con una infusión y una palmadita en la espalda, intervenir sobre un sistema nervioso colapsado exige el máximo rigor y seriedad clínica. Eso es, la misma seriedad que en un hospital. Pues esta comprensión profunda nos invita a darle una vuelta muy analítica a nuestras propias dinámicas relacionales. El objetivo final, como decimos en el equipo de contenidos de SciMap, es entender los engranajes para no ser víctimas de ellos y poder construir vínculos basados en una interdependencia verdaderamente sana. La ciencia nos está dando el mapa, ahora toca usarlo. Ha sido un análisis exhaustivo y alucinante. Hasta la próxima inmersión profunda.